Soy Fernando Vivas y los estoy acompañando en Ampliación de Noticias. En la introducción les hablé de la crisis energética, ¿no? Como bien saben, el primero de este mes nos enteramos que había habido una deflagración, es decir, un incendio, que es terrible tratándose de gas, en el gasoducto que trae el gas desde Camisea hacia el resto del país y especialmente hacia la costa, hacia Lima. Y esto pues ha generado que no tengamos abastecimiento de gas, que es clave para muchas industrias, también para los domicilios que reciben gas y para el transporte. Y el gobierno ha anunciado una serie de medidas de racionamiento que incluyen la promoción del teletrabajo obligatorio en el sector público, recomendable en el sector privado, y que por unos días las clases se suspendan presenciales y sean remotas. Hay quienes, sobre todo gremios como COMEX, la Sociedad de Comercio Exterior, y la CONFIEP dicen que esto es exagerado. Pero le vamos a preguntar a Diego Díaz, economista, socio de Macrocónsul, experto en temas de energía. Gracias, Diego, por acompañarnos. ¿Está exagerando el gobierno? Fernando, gracias primero por la invitación. Mira, mi apreciación es que se están tomando medidas que son necesarias para poder pasar esta última semana de emergencia energética todos más tranquilos, ¿no? Como he comentado en otros espacios, Camisea hoy representa 30% o un tercio en realidad de toda la energía que se consume en el país y es algo que hoy no tenemos. Entonces, estos días lo que necesitamos todos como sociedad es consumir menos energía, ser menos intensivos energéticamente en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestras actividades. Ese es un ángulo interesante, no solo lo que está promoviendo el gobierno y dictando el gobierno, medidas de teletrabajo, todo, sino qué debemos hacer como consumidores, como peruanos. Tomar algunas medidas restrictivas, algunos cambios de hábito, por ejemplo, ¿cuáles? Sí, bueno, nosotros, sin darnos cuenta, consumimos energía que viene de Camisea en nuestras actividades regulares y que hoy está siendo suplida por otros sustitutos. Por ejemplo, cuando encendemos nuestros focos en la noche, la energía que viene, antes venía de Camisea, ahora viene de una central que está quemando diésel a un costo muy alto. Que entonces, son centrales que están al sur de Lima por Chilca, exacto, ¿no? Esas son las de gas, las centrales de Chilca. En el sur, por ejemplo, en Mollendo, en Hilo, hay centrales de emergencia, reservas frías, y el nodo energético del sur, que son las que hoy están cubriendo esta ausencia de gas. Esto me lleva a un tema que no se ha hablado en la conferencia de prensa de los ministros. Nosotros tenemos una matriz energética variada, porque tenemos centrales hidroeléctricas que nos dan energía. Pero Lima cada vez más está dependiendo de energía eléctrica generada con gas, ¿no? Centrales termoeléctricas. ¿Hay riesgo de que tengamos problemas de abastecimiento de energía eléctrica por esta crisis energética de gas? Hasta ahora el sistema ha respondido adecuadamente. Ya el SEIN, que es el sistema al que estamos conectados todos en el Perú, tiene un margen de reserva bastante alto, holgado, pero que está compuesto por centrales, como te digo, que operan a diésel, con un costo operativo muy alto. Entonces, si bien no nos hemos quedado sin electricidad, estamos consumiendo hoy energía que es muchísimo más cara que lo que consumíamos hace 2 semanas. De hecho, los primeros días del racionamiento de gas, hemos estado usando hasta el 90% de nuestra reserva de diésel. Es decir, si por ahí que había un incremento muy fuerte de la demanda, sí podríamos haber tenido un evento de... Estamos hablando del petróleo. Exacto, de diésel, residuales. Entonces, las medidas que ha dado el gobierno, que por ejemplo atacan el tema de movilidad, ¿no? el trabajo remoto, apuntan a, digamos, consumir menos gasolinas, menos GLP vehicular, ¿no? Menos diésel, para poder tener reservas que nos tengan... Creo que hay una advertencia importante que hacer, ¿no? Hay vehículos que están equipados para utilizar GLP y otros que están equipados para utilizar GNV, que es el gas vehicular propiamente hablando, ¿no? No pueden usar alternativamente uno u otro, eso sería peligrosísimo. Exacto, eso es algo muy peligroso. Coloquialmente a los dos se le dice gas, ¿no? Pero en realidad el GLP y el GNV son dos productos distintos y a un carro que utiliza GNV
meterle GLP en verdad es algo muy peligroso. De hecho, ya hubo un incendio de un vehículo que lamentablemente cometió ese error. Ahora, con GLP no hay gran problema de desabastecimiento. El Porque GLP eso viene del diésel, ¿no? de hecho, el GLP también es producido a partir de los hidrocarburos de camisea. Los líquidos del gas natural que extraemos de camisea van a una planta en Pisco, que es la que produce el 50% del GLP que consume el Perú. Entonces, en verdad, por eso te decía, es 1/3 de toda la energía, no solamente la eléctrica, no solo la domiciliaria, sino inclusive el GLP que consumimos viene del gas natural de camisea. Ahora, no estamos suficientemente informados. Hoy el presidente José María Balcázar, con la primera ministra Denise Miralles y algunos otros ministros, mientras nosotros hablamos, deben estar ya en camino o ya habiendo llegado a Megantoni, que es el epicentro donde ha sucedido esa deflagración. Luego de eso me imagino que estaremos mejor informados de si esta crisis se resuelve el 14, que es el plazo que se han puesto, o tal vez unos días antes, o tal vez no se resuelva. Si no se resolviera el 14, sino unos días después, ¿qué podemos esperar? Las estadísticas que he podido revisar muestran de que tenemos reservas de GLP, tenemos reservas de gasolinas, de diésel disponibles para poder superar esta situación durante la próxima semana. Si esto se extiende, cada vez vamos a estar en una situación más riesgosa de poder tener algún tipo de desabastecimiento en los mercados de algún tipo de combustible. Y es por eso que es recomendable, Fernando, que toda la sociedad peruana en su conjunto, como te digo, trate de ser menos intensiva energéticamente. Diego Díaz, economista de Macrocónsul. Vamos a seguir hablando sobre el tema de la crisis energética, pero luego de una pausa donde tenemos franja. Soy Fernando Vivas y los estoy acompañando en Ampliación de Noticias, la edición de los sábados. Estamos conversando con Diego Díaz, economista, socio Macrocónsul, experto en energía, sobre la crisis energética que nos tiene a todos cabezones. El gobierno ha dictado una serie de medidas restrictivas de racionamiento. Algunos dicen que son exageradas. Tenemos un enlace telefónico también, se suma a este panel el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, que ha sido ministro de Energía y Minas y también ha sido decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Herrera Descalzi, le quiero hacer la misma pregunta que le hice aquí a Diego Díaz, que nos acompaña en la cabina. ¿Es exagerado el gobierno con las medidas restrictivas que ha dado o el gobierno se está comportando preventivamente, razonablemente? Buenos días, Fernando. Creo lo segundo, creo que se está comportando razonablemente porque no podemos asegurar que en los 12 días se va a poder resolver el tema. Si se resuelve antes, mejor. Pero ¿qué pasaría si el tema se tuviera que extender un par de días más? Entonces es mejor ahorrar todo lo que se pueda en energía. Y creo que deberíamos hacer un llamado a la población para que trate de consumir lo menos posible. En los años 90, cuando se presentó una crisis grande de energía eléctrica, apareció un lema: luz que apagas, luz que no pagas. Entonces, uno tiende a tener un consumo a veces innecesario y hoy día sería importante hacer un esfuerzo en ese sentido, no solamente en el sector eléctrico, sino en el sector transporte, en todo aquello que se pueda. Claro, tenemos que aprender de nuestra historia. Me ha hecho recordar usted, comienzo de los 90 fue, y que habían cortes de luz programados. Sí, es cierto. ¿Y qué lección debiéramos sacar de esta crisis? Diversificar más nuestra matriz energética es una, estructural, pero otra también sería evaluar la construcción de otro ducto o replantear el proyecto inconcluso del gasoducto. Claro, el problema del gasoducto del sur, la razón por la cual el gasoducto del sur no pudo ser financiado en un instante es porque no tenía reservas probadas de gas. Yo creo que el problema más serio que tenemos es que no hemos hecho esfuerzo exploratorio de gas. Y en estos momentos, si uno divide las reservas que tiene el lote 88, que son las mayores y son las que tienen el mercado peruano, entre el consumo del mercado peruano, el resultado son 16 años. Quiere decir que hipotéticamente tenemos gas natural solo para 16 años. Pero el problema no se va a presentar en el año 16, el problema se va a comenzar a presentar en el año 10.
porque ya la producción va a tener que declinar y no va a poder atender a la demanda. Entonces estamos, 10 años en energía no es un tiempo muy holgado. Sí. 10 años es el tiempo con el cual uno tiene que comenzar a anticiparse a los problemas. Sí, y lo que nos está avisando esto es que lo que hoy es una situación coyuntural, en 10 años puede ser una situación estructural. Cierto, en materia de energía hay que pensar siempre en el largo plazo. Le pregunto a Diego Díaz, ¿corremos el riesgo de que nos pase lo que a Bolivia, gran productor de gas, pero que no exploró lo suficiente y de pronto se vio en una crisis? Sí, por supuesto. De hecho, no solamente Bolivia, Colombia también hoy es un país que es deficitario desde el punto de vista del gas natural y que tiene que importar GNL para poder cubrir su demanda. Si el Perú durante el próximo quinquenio no toma decisiones muy concretas respecto hacia dónde quiere que vaya su industria de gas natural, efectivamente, 2036, 37, podríamos ya empezar a ver las primeras importaciones de gas. Y esto es algo muy, muy importante porque el gas, en su estructura de contractual y de precios, le ha permitido tener al país mucha competitividad energéticamente. Los precios a los que acceden los taxistas, por ejemplo, las amas de casa en su recibo de gas natural, son muy baratos y muy competitivos respecto a los combustibles sustitutos. Y es por eso que en esta situación de emergencia, al tener que volver a tener que comprar gasolina, al tener que quizá una empresa tener que comprar GLP o diésel, los costos se están incrementando de forma exponencial. Claro. Quería aprovechar los últimos minutos, Diego, para conversar sobre una crisis internacional que se nos viene, la guerra del Medio Oriente, porque ya no solo guerra de Irán, Irán está retaliando contra varios países del Medio Oriente, ha afectado el transporte del 20% del petróleo mundial que discurre por el estrecho de Hormuz. ¿Eso qué consecuencias va a tener? No en el futuro de largo plazo, sino en el futuro inmediato en el Perú. Sí. Mira, la crisis que estamos enfrentando ahora con Camisea es algo temporal, que en unas semanas o en una semana debería estar resuelto. El mayor riesgo desde el punto de vista macroeconómico, energético, en realidad creo que se asoma el frente de la guerra de Irán. Los precios de los combustibles hoy en día ya han empezado a subir. El petróleo Brent ya está cotizando por encima, por ejemplo, de los $80 por barril, y los analistas apuntan a que puede llegar a los $100, ¿no? Que es justamente los niveles de precios, los cuales ya los precios de los combustibles localmente, la gasolina, el diésel que encontramos en las estaciones de servicio, empiezan a subir a niveles que ya son alarmantes. Entonces, esta guerra de continuar y de hacerse más profunda y de dañar más infraestructura energética en el Medio Oriente puede tener consecuencias inflacionarias porque nosotros no transitorias. No autoabastecemos nuestro mercado interno, y esto se lo pregunto al ingeniero Carlos Herrera. Con Diego Díaz estábamos hablando, como usted oye, ingeniero Herrera Descalzi, sobre lo que se nos viene con la crisis original en el conflicto de Irán. El Perú no se autoabastece totalmente de petróleo. ¿Qué puede pasar y qué convendría hacer preventivamente contra el efecto que indudablemente va a tener el conflicto en el Medio Oriente? Claro. No, nosotros, Camisea y el gas natural fueron justamente una respuesta que no nos podemos autoabastecer de petróleo. Entonces, la intención ha sido sustituir el consumo de derivados del petróleo por algo que nosotros tengamos. O sea, respuestas en corto plazo no tenemos. Las respuestas en corto plazo son como las medidas que acaba de tomar el gobierno, ¿no? Favorecen unas cosas, desfavorecen en otras, y es una cosa que no se puede sostener permanentemente. Lo que nosotros necesitamos, lo único que podemos son medidas de largo plazo. Lo principal es que nos hagamos dependientes de lo que nosotros tenemos. Y lo que nosotros tenemos y podemos utilizar es un gran potencial de energías renovables, pero especialmente una que estamos dejando de lado por el momento, que es la hidroeléctrica. Nosotros tenemos suficientes recursos hidroeléctricos como para sustituir todo el gas natural que consumimos en generación eléctrica. Eso sería una forma de extender las reservas de gas natural sin tener que encontrar más gas, porque simplemente el gran consumidor, que es el sector eléctrico,
dejaría de ser abastecido por el gas natural para que las reservas se dediquen a otros sectores donde es más difícil de sustituir. Y también hay una segunda tendencia que deberíamos seguir, que es lo que nos conviene a nosotros como nación por los recursos que tenemos. El transporte es el gran consumidor de los hidrocarburos. Entonces lo que tenemos que hacer es migrar del transporte de hidrocarburos al transporte eléctrico. Ya hemos hecho una migración de transporte de hidrocarburos líquidos a gas natural. Bien. Esos son los 350,000 vehículos que hoy en día utilizan gas natural. Sí. Entonces, para ellos hay que preservar el gas que queda y extenderlo lo más posible en el tiempo. ¿Cómo? Dejando de consumir en el sector eléctrico. Y para eso, sustituir el sector eléctrico por una energía que sea probada, garantizada, y esta es la hidroenergía. Bueno, muchas gracias, ingeniero Herrera Descalzi. Tenemos que ser preventivos, aprovechar la diversidad que tenemos de fuentes de energía y prepararnos para los efectos de los que Diego Díaz nos advierte, de cómo el petróleo que está dejando de discurrir por el estrecho de Hormuz, que es muy estrecho y que separa a la costa de Irán, de Arabia Saudita y de varios países productores de petróleo, pues eso nos va a impactar en un país que producimos petróleo, pero no suficiente para nuestro mercado interno. Sí, pero no solamente el cierre del estrecho, eso acabamos, sino la destrucción también de la capacidad productiva que está ocurriendo actualmente. Los ataques de Irán a Irak, a los Emiratos Árabes, está justamente yendo a refinerías, infraestructura de transporte. Entonces es un problema más estructural que solamente el corte temporal del estrecho. Sí, bueno, muchas gracias, Diego Díaz, muchas gracias, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y nos despedimos del programa, pero anunciándoles ya que tenemos la presentación en primicia de la última encuesta de CPI, que incluye intención de voto a pocas semanas de las elecciones del 12 de abril.